Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte de la entrevista vamos a tener un análisis desde el campo de especialistas de la hacienda pública, de la política fiscal, en función de lo que hablamos en la primera entrevista con Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Y es un gusto para mí saludar a Ricardo Castaneda, investigador del ICEFI, y también está conmigo Manuel Sánchez, catedrático de la ESEN. Buenos días, bienvenidos a ambos a República. Buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo. Gracias por estar conmigo esta mañana y me gustaría iniciar un poco con esto. Ricardo, el ministro de Hacienda estuvo con nosotros hace unos minutos, nos habló un poco de las estimaciones y uno de los aspectos es que para desarrollar el Plan 10 no van a requerir tantos préstamos, sino que es un tema de acelerar la gestión pública, la gestión gubernamental para trasladar a nivel territorial y de que la gente perciba y también tenga calidad en los servicios públicos. Me gustaría tener un primer análisis sobre esto, si es posible ejecutar un plan o es un tema más de carácter comunicacional esto de querer acelerar la acción del gobierno en sus políticas públicas. Creo que hasta el momento todavía no ha habido una claridad a qué se refiere ese Plan 10, cuáles son las medidas específicas, más allá de que se han dejado entrever en algunas entrevistas, por ejemplo, con el tema del subsidio, que se van a incluir nuevos beneficiarios. Sin embargo, en ese aspecto, por ejemplo, es importante saber de dónde se van a obtener los recursos, porque debemos de recordar que actualmente el presupuesto ya es un presupuesto aprobado desde enero de este año y por lo tanto cualquier incremento que se requiera tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que es importante saber qué medidas están apuntalando, si realmente lo único que se trata de este plan es de lo que ellos han planteado, que es más acercarse a los territorios, intentar mejorar la gestión y no tanto de los recursos. Creo que hay varias incógnitas ahí. Evidentemente, ahora con una asamblea legislativa en la cual la correlación es de la oposición, es un tema sumamente complicado porque yo creo que cualquier resultado que espere el gobierno se va a enfrentar con dos principales obstáculos. Uno es la cuestión del tiempo, porque en políticas públicas para poder obtener resultados necesitas tiempo y realmente hacerlo cuando ya restan casi 10 meses o un año, eso es muy poco lo que puedas obtener. Y el otro es el tema de recursos, que para poder impulsar ciertos programas necesitas recursos. Entonces creo que se van a enfocar más en el tema de gestión y no creo yo que vayamos a ver resultados tan distintos de los que hemos venido obteniendo en los últimos años. ¿Cómo, Manuel, se analiza el hecho de que un gobierno dispone justamente 11 meses, 12 meses y puede lograr en este último tramo aspectos que en los últimos 4 años probablemente no implementó de la manera más apropiada o que se necesitó más tiempo para desarrollar las políticas que en función de esta gestión pues se esperaban mantener? Bueno, es un gran reto. Evidentemente el gobierno actual ha enfrentado durante toda su gestión una restricción presupuestaria importante porque nunca ha tenido la aritmética legislativa para poder aprobar créditos con libertad y por lo tanto poder expandir el gasto presupuestario. Este periodo que queda es extremadamente corto y la política pública tiene una gran inercia. Las instituciones públicas son instituciones que tienen procesos, que tienen burocracias, que no se van a mover rápidamente de un día para otro. Sin embargo, el gobierno siempre puede apostarle a programas emblemáticos, a medidas que sin ser una transformación radical de la política pública sí tengan una percepción positiva de parte de la ciudadanía. El gran obstáculo es, como decía mi colega, es los recursos, es de dónde van a salir los recursos para poder emprender estas iniciativas emblemáticas que todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser ni cómo se van a ejecutar. Entonces creo que sí, el gobierno está corriendo.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Las disculpas de caso, tuvimos un problema de energía en los alrededores del canal 33, pero continuamos con la entrevista con Ricardo Castaneda del ICEF y Manuel Sánchez de la ESEN, que justamente tenía la palabra. Manuel, hablamos un poco de lo que dispone y la capacidad que tiene un gobierno en lo que resta de su ejercicio para desarrollar políticas públicas emblemáticas y una gestión de los fondos de la manera más adecuada posible. Sí, como decía, el reto principal es el tiempo y los recursos. Sin embargo, hay un pequeño margen para hacer algún programa emblemático, para aumentar los montos de subsidio, y hay alguna flexibilidad en cuanto al uso de los recursos de las empresas públicas como ANDA o CEL, donde se pueden disponer de pequeñas cantidades para tener algún tipo de iniciativa. Vamos a ver qué es lo que el gobierno realmente lanza en los próximos días para tener ese impacto mediático que obviamente es importante en un periodo preelectoral. Otro aspecto acá era, Ricardo, implica observar o evaluar el trabajo de instituciones que fueron señaladas con mucha contundencia. Uno de estos fue ANDA, particularmente. También se discutió el rol del Ministerio de Economía, sobre el tema de los subsidios. En este tramo que queda, ¿es posible hacer recomposiciones o por lo menos aspectos más de fondo que puedan marcar la gestión de 2019 sobre el trabajo de ANDA y cómo brinda el servicio y el tema del acceso al agua, y por otra parte los subsidios en el tema del gas particularmente? En el caso de ANDA, creo que ya el nuevo presidente anunció de que se iban a revisar realmente cómo estaba la situación financiera de la empresa para ver cuál era el margen de maniobra con el que se contaba. Me parece que pudieran hacer alguna revisión de las tarifas que se encuentran actualmente. El mismo presidente, si ustedes recordarán, dijo de que algunas eran unas tarifas realmente injustas y que por lo tanto pudiera haber algún margen que permitiera hacerlo. Evidentemente eso no se puede hacer de la noche a la mañana, por eso es que creo que han tomado el tiempo, y si bien este puede ser un impacto que pueda sentir las personas en el corto plazo, porque inmediatamente revisan el pliego tarifario, el siguiente mes ya las personas pueden observar una disminución de la factura, habría que ver realmente si esa disminución de los ingresos lo puede soportar ANDA. ANDA es una de las empresas públicas que tiene el país en la cual ha tenido déficits recurrentes y que por lo tanto creo que es importante analizar también cómo va a quedar la situación financiera. En el caso del Ministerio de Economía, en los últimos años se había venido observando cómo se habían recortado los subsidios. Desde el ICEF nosotros habíamos planteado que estos recortes de subsidio no habían estado enmarcados en una política que asegurara que le llegaran únicamente a las personas y a los hogares que realmente necesitaban los subsidios, sino simplemente las finanzas públicas estaban en un momento de crisis, la caja no daba y por lo tanto había que recortar el subsidio. Por eso era muy fácil observar personas del área rural, por ejemplo, en pobreza extrema, que no contaban con este subsidio. Ahora están planteando de que efectivamente hay un reconocimiento del Ministerio de Economía de la necesidad de incrementar el número de beneficiarios, pero no se ha quedado muy claro cuáles van a ser ahora cuáles van a ser los componentes que ellos van a tomar en cuenta para asignarle a una familia o no. Se mencionan números que pueden ser otras 100,000 personas beneficiarias, etcétera, pero esto obviamente requerirá una presión también para las finanzas propias. Y a diferencia de ANDA puede tomar decisiones por ser una autónoma sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. En el caso del Ministerio de Economía, si se requieren más recursos para esto, ahí sí tendrá que hacerse alguna negociación para pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces estos son puntos que también se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? De cuál es realmente el margen de maniobra con el que se tiene. Realmente el margen de maniobra es muy poco. Una de las características del presupuesto público salvadoreño es su alta rigidez. Prácticamente por cada dólar que se recauda en impuestos, 90 centavos ya están preasignados. Entonces el margen de maniobra es muy limitado y yo creo que es muy importante que la población sepa esto, que las expectativas que se pueden tener sobre la última parte de gestión del gobierno realmente no vayan a ser muy altas, porque yo no creo que los resultados vayan a ser muy distintos. Otro aspecto, Manuel, que hablamos con el ministro de Hacienda y sale un poco con este
comentario de Ricardo es que también es el esquema en el cual se planifica el presupuesto general del Estado es un esquema antiguo porque está en función de áreas de gestión y no en función de programas de resultados, que podría darle una obligación a las distintas carteras del Estado trabajar y ejecutar en función de resultados muy concretos. ¿Cómo también esto puede afectar o ha venido afectando a las diferentes administraciones en donde tienen no solo la rigidez de plata comprometida, sino que lo tienen definido en solo áreas de gestión y se apela mucho a la capacidad de gestión que pueden tener las distintas administraciones o las distintas carteras del Estado para lograr los resultados o en principio lo que estiman que esperan lograr? Uno puede organizar las finanzas públicas de diferentes formas y un presupuesto por resultados efectivamente permite orientar más lógicamente los recursos hacia ciertos objetivos, pero implica también una transformación importante de la institucionalidad de los sistemas estatales. Entonces no es una transformación que vaya a ocurrir de un día para otro. Al fin y al cabo también el tema fundamental es la capacidad de ejecución y la capacidad de iniciativa de las diferentes entidades estatales. En El Salvador, aunque el presupuesto ha sido muy limitado, los recursos han sido escasos, también es cierto que las instituciones estatales tienen una débil ejecución. Cuando se trata de realizar inversiones, cuando se trata de ejecutar programas, generalmente hay retrasos, hay desfases y vemos que al final de cada año hay un cierto porcentaje de los recursos, sobre todo en el tema de inversión pública, que no fueron ejecutados. Entonces, un riesgo que se tiene también al hacer una compresión de este tipo es que esa incapacidad de ejecución, que obviamente depende tanto de la capacidad de gestión como de los procesos administrativos que son complicados, frene el logro de esos objetivos. Pero es un tema eminentemente administrativo, de la forma en que se gestionan los recursos y que requiere un trabajo importante para transformarse, así que no va a ocurrir de un día para otro. Ok, ahora si les parece cambiemos un poco de tema y hablemos de finanzas públicas en el campo de la deuda. Uno de los asuntos es que asume este nuevo ministro de Hacienda y el trabajo de lo que resta de esta gestión gubernamental es buscar un tema de negociación de las LETES, porque tienen periodos. Entiendo que el saldo a abril 2018, mencionábamos en la entrevista anterior, era poco más de 855 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo se puede definir una negociación favorable para los términos de la hacienda pública, Ricardo? Porque alrededor de estas negociaciones está la banca privada, están las calificadoras de riesgo, los organismos que ofrecen la plata y también está el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo se puede o bajo qué criterios marcan una negociación favorable para los intereses de la hacienda pública? El uso de las LETES ha sido una de las causas del desorden financiero, y no solo de este gobierno, ha sido desde hace muchos gobiernos, ¿no? Las LETES, el sentido de ellas es que únicamente la debes de utilizar en aquellos meses que se llama de vacas flacas, ¿no? Por ejemplo, que es generalmente el primer trimestre en la cual el gobierno todavía no ha hecho la recaudación sustancial, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, y entonces tú utilizas esa deuda de corto plazo, pero cuando ya tú recaudas en impuestos ya deberías de pagarla, ¿no? Lo que ha pasado es que las LETES se han utilizado en todos los años y se han llegado a límites en los cuales cada vez era necesario hacer lo que se denomina rollover, que es pasar una deuda de corto plazo a una deuda de largo plazo. Por ejemplo, desde los años 2000 se hacían alrededor de cada 4 o 5 años, pero luego casi era necesario hacerlo cada 2 o incluso cada año estar reconvirtiendo esto. Actualmente esta discusión de poder transformar esta deuda de corto a largo plazo viene ya desde hace un par de años, en la cual la Asamblea Legislativa, si ustedes recordarán, únicamente autorizó como la mitad, un tramo, ¿no? Entonces quedó pendiente, que incluso en la misma ley de responsabilidad fiscal se estableció que mientras no se aprobara ese segundo tramo, se iba a dejar cada año en el presupuesto cuál es el porcentaje que se puede utilizar. Evidentemente, lo que sucede es que la deuda de corto plazo tiene tasas de interés más altas. Por eso es que los préstamos de apoyo presupuestario tienen la bondad de tener tasas de interés más bajas. En el caso de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, también son préstamos con tasas de interés baja, pero estos generalmente vienen con condiciones. Por eso es que se hablaba de la necesidad de establecer un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, en la cual el gobierno establece medidas que va a implementar, por ejemplo, que en el área de
el ingreso, se compromete a establecer un impuesto al patrimonio, o se compromete a revisar las exenciones y exoneraciones fiscales, o se compromete a revisar sueldos y salarios, y a partir de ahí se hace un préstamo. Este tipo de negociaciones son más complicadas porque básicamente estamos hablando de acuerdos fiscales, que en el caso de El Salvador, por más que se ha utilizado la palabra acuerdo fiscal, en lo concreto no se ha realizado. Y por lo tanto, lo que se está apostando desde el presupuesto para este año es más préstamos de apoyo presupuestario, que el BID es quien lo ha estado estableciendo, que son préstamos en los cuales tú lo puedes utilizar para lo que quieras, no tiene un destino específico y tiene la bondad de que tengan tasas de interés más bajas. Obviamente el mismo ministro lo mencionaba, de que ahora el BID también está planteando que si se quiere aprobar ese tipo de préstamos de apoyo presupuestario, también se aprueben otros préstamos que se habían dejado ahí, ¿no? Entonces, todo esto dentro del juego político, porque debemos de recordar que básicamente desde la legislatura pasada, para poder aprobar cualquier tipo de préstamo, el gobierno necesitaba los votos de Arena. Y entonces, mientras Arena se niegue a dar los votos, ningún préstamo va a pasar. Entonces es ahí la importancia de qué es lo que están negociando. Las negociaciones realmente son transparentes, son de cara a la ciudadanía, que se está buscando beneficiar, o este tipo de negociaciones llevan algunos aspectos oscuros abajo de la mesa. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharle, Manuel, particularmente sobre este punto, si el gobierno está en una situación bastante complicada, un escenario con poco margen de maniobra respecto al tema de renegociación de su deuda, del tema de préstamos y también la configuración del presupuesto 2019. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. En República seguimos realizando un análisis de la gestión de las finanzas públicas, de la política fiscal, de la conformación del presupuesto, junto a Ricardo Castanet del ICEFI y Manuel Sánchez, catedrático del ESEN. Manuel, ahora me gustaría escuchar su reacción sobre esto que teníamos en el bloque anterior. Un gobierno tiene condiciones bastante marcadas en su capacidad de gestionar su endeudamiento, gestionar letes, gestionar su deuda de corto plazo, como mencionaba Ricardo, a largo plazo, bajo los términos que también ponen los acreedores y bajo las condiciones de la calificación de riesgo. Es decir, el margen de maniobra que tiene un ministro de Hacienda o un ministerio de Hacienda se limita en función de estas características, y también sin olvidar que necesita llegar a entendimientos políticos en la Asamblea Legislativa. Sí, El Salvador es un país que el año pasado tuvo algunos sucesos importantes, por ejemplo la declaratoria de impago en el tema de la deuda de pensiones, que afectaron su rating crediticio. Aún así, El Salvador sigue siendo un país al que le ofrecen créditos, cuyos eurobonos siguen teniendo demanda en el mercado internacional, así que aunque se diga que el monto de la deuda pública ya se acerca al 70% del PIB con las nuevas cifras de PIB que publicó el Banco Central de Reserva, aún así existe una capacidad de endeudamiento. La limitación es política, es una limitación de la capacidad del gobierno de gestionar la mayoría calificada que necesita en la Asamblea para aprobar préstamos. Las LETES se relacionan con esto porque por mucho tiempo han funcionado como la tarjeta de crédito del gobierno, es decir, cuando los gastos son mayores que los ingresos y existe un déficit, ese se financia en el corto plazo con LETES. Es un instrumento necesario porque evidentemente el gobierno no puede caer en impago, aunque en algunos momentos ha estirado el periodo de pago a proveedores y ha incumplido un poco sus obligaciones, pero ha contado con este mecanismo de las LETES que le permite financiar esas necesidades de corto plazo. El problema fundamental, si lo vemos desde largo plazo, es que los presupuestos siempre han estado desfinanciados. Siempre se ha proyectado una suma de ingresos que es probablemente muy optimista y se ha subestimado la suma de gastos. Por ejemplo, en presupuestos anteriores no se incluía el gasto de las pensiones, no se incluían algunos gastos adicionales en el presupuesto y por lo tanto al final resulta que gastamos más de lo que decía el presupuesto. Eso se ha limitado un poco con la ley de responsabilidad fiscal, aunque aún no se ha cerrado del todo esa brecha. Entonces es un mecanismo necesario, pero refinanciar las LETES y convertirlas a préstamos, aunque desde la perspectiva del corto plazo es sano porque vamos a pagar menos intereses y el gobierno va a estar menos apretado, desde la perspectiva de largo plazo es como decir, ok, volvemos a abrir esta tarjeta de crédito, la volvemos a poner a cero para que se vuelva a endeudar. Entonces,
en términos de incentivos, probablemente en términos políticos, uno no quiere darle a un gobierno en un periodo preelectoral una tarjeta de crédito con todo su límite de crédito abierto. Obviamente hay limitaciones presupuestarias, hay limitaciones de los techos de gasto, pero facilita la liquidez del gobierno y eso puede ser algo que no se le quiere permitir en este momento. Por otro lado, también estamos en esa situación donde la elección del año próximo puede producir diferentes resultados, entonces no creo que ningún partido político quiera comprometer la sostenibilidad fiscal o comprometer más bien el margen de operación que tenga en el caso de ganar esa elección. Así que yo creo que en el corto plazo el gobierno va a poder operar dentro de los límites que tiene, puede que logre negociar estos refinanciamientos, eso va a afectar un poco el pago de intereses, pero no va a afectar en el fondo la capacidad de gestión, porque está limitada por esa negociación política que se tiene que hacer en la Asamblea Legislativa. Así que yo diría que, a diferencia de otros años en que se ha hablado de la insostenibilidad, del impago, en este momento la limitante real es de tipo político. Hay un aspecto acá que es el tema del presupuesto 2019, Ricardo, y es gestionar y lograr una aprobación de un presupuesto en tiempo, pero sobre todo de un presupuesto que tiene como dos momentos de recortes. El recorte que el mismo Ministerio de Hacienda hace ante las estimaciones que las diferentes carteras de Estado le llevan, pero también está el otro corte en la Asamblea Legislativa, porque empiezan a moverse piezas de ciertas partidas y empieza a hacerse una redistribución de esa plata. Ese es un aspecto. Y por otra parte, y el ministro nos lo mencionaba, va a requerir préstamos también. Va a requerir préstamos para sostener un presupuesto. En la lectura, y ya es una lectura más, si lo queremos ver así, de economía política, aquí es cómo puede lograr un gobierno una aprobación de un presupuesto pensando en el próximo año, que es básicamente solo va a estar 6 meses, pero necesita una aprobación presupuestaria y no llevarlo a un escenario en donde los diputados y diputadas no le aprueben el presupuesto y ya eso ponga una situación como de ciertos riesgos. Entramos al tramo de, por ejemplo, noviembre, diciembre de 2018. Creo que es uno de los primeros retos de la nueva legislatura, ¿no? Mostrar la madurez sobre poner por delante los temas de país. Por ejemplo, en la negociación del presupuesto para 2018, nosotros criticamos la forma como se negoció. El lugar idóneo para negociar el presupuesto es la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, no es la Casa Presidencial, porque una vez se presenta que tienen hasta el 30 de septiembre, debería de ser en la Asamblea Legislativa y la Comisión de Hacienda debería de abrir los espacios para que incluso la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil puedan presentar aquellos puntos en los que estén a favor, estén en contra o recomendaciones. No se hizo así. Yo esperaría que la nueva Comisión de Hacienda pueda abrir esos espacios de mecanismos de transparencia donde realmente veamos qué es lo que se está negociando. Evidentemente, este presupuesto también va a tener otro ingrediente y es que pareciera que por fin vamos a tener un presupuesto por resultados. Este presupuesto por resultados no solo va a indicarnos cuántos son los montos que van a tener las instituciones, sino también a qué se están comprometiendo, cuáles, por ejemplo, metas en educación, cuántas vacunas esperan colocar y demás, porque esto va a permitir realmente evaluar la gestión del Ejecutivo, pero también yo esperaría que podamos evaluar la Corte Suprema de Justicia y también la misma Asamblea Legislativa, ¿no? De ver qué es lo que se están comprometiendo. Entonces, estos son aspectos que van a ser ingredientes en un proceso ya de campaña presidencial, en la que evidentemente hay muchos intereses en redefinir, por ejemplo, algunos rubros que haya planteado el Ministerio de Hacienda y que los diputados quieran llevar algunas inversiones específicas a algunos departamentos o municipios. Por ejemplo, cuando uno observa el proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda con el proyecto que realmente se aprobó, puede encontrar algunos cambios significativos. Por ejemplo, hubieron incrementos hacia ONGs, aun cuando ahora se estableció a partir de la resolución de la sala de que para que se le pueda otorgar un monto a una ONG, primero tiene que firmar un convenio con una institución pública, ¿no? Si es una ONG que vea temas de educación, tiene que tener un convenio con el Ministerio de Educación, pero aún así se dejaron rubros para ONGs. Se especificaron algunos proyectos de inversión, por ejemplo, de iglesias para algunos municipios, porque seguramente a algunos diputados le interesaban, y entonces ahí te muestra que los diputados tienen sus propios intereses, y son todos esos aspectos que se deben de
tomar en cuenta al momento de la discusión del presupuesto. Ojalá que lo que prime en esa negociación es la posibilidad de que ese presupuesto responda a las realidades que tiene el país. Debemos de reconocer que en los últimos años el ajuste que se ha dado en el país ha venido principalmente recortando el gasto en dos áreas estratégicas, que es el gasto social y la inversión pública. Dos aspectos que, si uno tiene una visión de desarrollo, deberían de ser indispensables. Sin embargo, al momento de que se ha elaborado y se ha aprobado el presupuesto, se han recortado esas partidas que son muy importantes para el país. Si les parece, en este último tramo, los minutos que nos restan de la entrevista, Manuel, se mencionaba que a veces los ingresos se sobreestiman de lo que realmente tiene capacidad de obtener el Estado, y esto es algo que nos lleva a una discusión de aspectos de mediano o largo plazo, es, bueno, entonces, ¿cómo se hace un replanteamiento y maneras para obtener más ingresos y que los pueda aprovechar en temas de gastos fundamentales, como mencionaba Ricardo, en el gasto de inversión pública, en el gasto de desarrollo social? ¿Es un tema de qué? ¿De falta de recaudación o de capacidad de recaudación, mal manejo de gestión? ¿O hay que plantearnos el tema de que hay que ampliar la matriz de ingresos que tiene este Estado, ya sea a través de impuestos o ya sea a través de otro tipo de mecanismos económicos? Es decir, ¿qué aspectos hay que considerar para tener ingresos mayores y más sostenidos? El tema de los impuestos es como el tema más impopular y evidentemente en este año preelectoral es muy difícil que haya alguna medida que incremente los ingresos por la vía de impuestos porque es una medida impopular. Sin embargo, El Salvador tiene algún campo para incrementar la recaudación. El Fondo Monetario lo señala cada cierto tiempo, la necesidad de hacer el cierre de ese déficit de más de 2% que todavía tenemos. Pero pongamos un poco en contexto las cosas. Se ha dicho por mucho tiempo que El Salvador es un país con baja recaudación. La verdad es que si uno ve las últimas cifras de PIB y lo compara con la recaudación de otros países latinoamericanos sin tomar en cuenta seguridad social, que es una de las cosas que a veces hacen que las cifras cambien, El Salvador no es un país con baja recaudación, está más bien en el promedio, un poquito arriba del promedio. Podemos recaudar más, definitivamente. ¿Pero qué implica eso? Hasta el momento la recaudación proviene de dos grandes impuestos, la renta y el IVA. El IVA, sobre todo en los últimos años, ha mostrado una tendencia de crecimiento mucho más baja. La renta, por el contrario, ha ido creciendo más. Incluso se mencionaba que eso sobrepasó la meta de recaudación de renta que tenía el Ministerio de Hacienda. Entonces, por la vía de la renta probablemente hay poco espacio para incrementarla, sobre todo porque las últimas reformas de la ley de impuesto a la renta redujeron el número de personas que efectivamente terminan pagando la renta, que se concentran en los deciles 9 y 10 del ingreso, es decir, el 20% de la gente que más gana. Claro, en El Salvador los salarios son bajos, así que tampoco es que todo el mundo pueda pagar. Lo que pasa en El Salvador sobre todo es que tenemos una gran economía informal que no tributa más allá de lo que pagan impuestos al consumo cuando adquiere la mercadería que después revende. Entonces, encontrar formas creativas de hacer que este gran volumen de la economía informal tribute, creo que es el gran potencial no explorado. Obviamente eso es un potencial más difícil de abordar, pero algunos países los han hecho con cierto éxito, por ejemplo a través de impuestos simplificados para el sector informal, a través de monotributos. Entonces creo que esa es una discusión que acá todavía no se ha mencionado mucho, pero que representa el gran potencial de recaudación que se tiene en el futuro. Evidentemente también se puede subir la tasa de IVA, pero sabemos lo difícil que es una medida de ese tipo para un gobierno. Probablemente un gobierno con mucho capital político pudiera tomar una medida de ese tipo y así aliviar un poco la presión fiscal, porque hay que mencionar también que en el futuro, aunque se hizo una reforma de pensiones el año pasado que redujo lo que el gobierno tenía que gastar, en el futuro eso va a volver a emerger, porque en el fondo la reforma fue tirar al futuro los gastos que teníamos que hacer ahora. Otro tema que también es muy importante acá, relacionado siempre con la capacidad de recolección de impuestos, es hay otras fuentes, otras bases de tributación, por ejemplo el patrimonio que se mencionaba, los impuestos prediales, que también son una forma de financiar los gobiernos locales, que también se pueden explorar y que evidentemente van a generar rechazo en algunos sectores, pero es difícil por el momento seguir dependiendo de las mismas fuentes para incrementar la tributación. Y en el tema de evasión, yo creo que el mismo Ministerio de Hacienda dice que esa evasión se ha reducido, sigue existiendo, pero sobre todo está esta gran informalidad que representa la gran fuente de evasión en el país y que debería en
algún momento abordarse ese tema, porque es la oportunidad que tenemos. Ok, me resta 1 minuto y medio, Ricardo. ¿Cuál es tu reacción ante este tema sobre los ingresos en particular? ¿Hay que replantearse otros esquemas de tributación, el patrimonio, a la propiedad, es decir, o el tema más bien al sector de cuenta propia, de personas que están en el ámbito más independiente, en las actividades económicas? Evidentemente todavía hay mucho campo de mejora en el tema de ingresos, no solo para mejorar la suficiencia de eso, sino también la progresividad. Ya Manuel mencionaba el tema de un impuesto al patrimonio. El Salvador es el único país de América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad, entonces un impuesto al patrimonio, un impuesto predial, pero también, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, El Salvador debe de modernizar, pasar de un esquema de renta cedular a un esquema de renta global, también pasar de un principio de renta territorial a un principio de renta mundial, que esto permitiría recolectar. Recordemos que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta para empresas solo es 2.5%. Hay que revisar el tema de exenciones, exoneraciones, y todo esto debe de ser una discusión mucho más amplia de un acuerdo fiscal. Yo creo que en lo que resta de este gobierno no vamos a esperar alguna medida tributaria porque siente que van a ser un costo electoral y creo que no cuentan con la correlación en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, será el nuevo gobierno el que deberá de enfrentar estos retos ineludibles. Perfecto. Quiero darle las gracias a ambos por haberme acompañado. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Espero que nos sigamos encontrando para hacer análisis de la gestión de las finanzas públicas, de la política fiscal y también el tema de los ingresos. Creo que ese es un tema que genera un debate interesante, pero hay que ponerlo en perspectiva para crítica y también de análisis para la audiencia en República. Vamos a establecer un enlace con nuestros amigos de QVole. Ya está Francisco Valencia. Hola, Francisco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días para tus invitados y qué gracias que nos están acompañando a esta hora de la mañana. Ya viene QVole, esto quiere decir que no se vayan a ir porque estaremos hablando para las personas que están padeciendo de hemorroides. Viene un especialista y nos va a decir cómo poder evitar o cómo curarlo. Por otro lado, también vienen los del Circo de Rusia. En otros entretenimientos estaremos también con coloquio con compañeros de radio. Así también no va a faltar nunca nuestra sección de la comida, que por cierto estamos esperando a todas las mamás que se inscriban para que se puedan ganar microondas, licuadoras y también hornos tostadores. Eso será más adelante. Cuídense. Feliz mañana. Perfecto, igualmente, Francisco, éxitos en el programa de esta mañana. Saludos a todo el equipo. Gracias, reitero el saludo, Ricardo, Manuel, por haberme acompañado. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.